Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo mi predicción y análisis de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y bueno gente, como saben ya faltan 6 días para la siguiente fecha luego de la fecha pasada de octubre, que pasaron cosas buenas y cosas no tan buenas, dependiendo también de cuál selección hablemos. Haré un video de eso luego, pero ahora les traigo pues la predicción de lo que se vendrá en este mes. No subí el video antes en especial, por lo que aún faltaban muchos equipos por su lista de convocados y bueno, si bien todos no la han sacado al momento de hacer esto, al menos la gran mayoría sí ya, así que sin más que agregar comencemos. Primer partido, Ecuador versus Venezuela. Aquí en el papel el favorito es Ecuador, que viene de sacar un puntazo de oro de Barranquilla. Por otro lado esta Venezuela selección, que aún no saca todos los convocados, aún no le llega el nuevo entrenador encima. No sé si todos sus titulares están o no. Realmente Venezuela no viene él solo a Quito, sino que se trae sus problemas de corrupción, por lo cual sería fácil decir que Ecuador ganará fácil, pues tienen un equipazo, un buen plantel, bueno entrenador, y están locales además que tienen un poder goleador muy fuerte. Pero bueno, si Venezuela ha demostrado algo este año es ser junto con Perú el equipo que más guerra le ha hecho a Ecuador, realmente lo ha incomodando más de una vez. Ahora se viene la prueba de fuego, enfrentarlo en su local y en Quito. Si Venezuela le llega así sea a empatar a Ecuador en Quito, podemos decir que Venezuela le aprendió el juego a Ecuador, además de que eso realmente molestaría y jodería a Ecuador, pues este partido Ecuador lo tiene que ver como 3 puntos factibles, en especial por realmente toda Conmebol hinchara por Venezuela, pues entre más puntos pierda Ecuador mejor para los que vienen atrás. Realmente, pues creo que pondré un poco de fe en Venezuela, pues la otra vez que dije que empatarían ganó Venezuela. En el fondo yo quería apostar más por Venezuela, pero lo subestimé y puse el empate. Realmente creo que se la debo a Venezuela, así que esta vez me arriesgaré y diré que le logra empatar. Segundo partido, Paraguay contra Chile. Aquí este partido realmente me parece el más entretenido de ver, pues se enfrentan dos selecciones que no solo son muy igualadas, muy parejas, sino que también vienen de dos realidades distintas. Mientras que una se creía ya muerta, que ya no daría más pelea en 2 partidos, se supo reponer y ahora está a nada del repechaje y es firme candidata a pelear por esos puestos. Esta selección es Chile. Por otro lado esta Paraguay selección, que venía bien, no estaba en puestos de clasificación, pero sin duda estaba entre las candidatas para pelear. En realidad Paraguay, incluso de todos los que estaban del 6 para abajo, se decía que era el que más chances tenía para al menos aspirar a algo mejor, pero como dije pues pasó lo contrario y luego de 2 perdidas encima, una con goleada incluida y un saque de entrenador, además de haber caído 2 puestos, realmente Paraguay está al borde de la eliminación. El partido que se le viene es decisivo. Si Paraguay le llega de ganar a Chile, Paraguay revive y sigue en la lucha, pero si Chile le vuelve a ganar a Paraguay, como ya estaría al borde de la eliminación. Chile con Lasarte ha mejorado mucho, desde que llegó Chile se ha vuelto mucho más peligroso de lo que era con Rueda. Una vez que le cogieron el ruedo, Chile volvió a ganar. Ahora se les vienen fechas duras y su primera prueba de esta recta final es Paraguay, quien también tiene un técnico nuevo y que de seguro tratarán de cogerles el ruedo. Veremos qué tan cierto es esa vieja frase de entrenador que debuta siempre gana. En mi predicción pasada puse un empate en este partido y pues aquí lo repitiere. Chile está mejor, es más favorito, pero Paraguay de local se ha crecido por algo, solo Brasil le ha ganado allá, además que Paraguay intentará reponerse, por eso digo que será empate. Tercer partido, Brasil versus Colombia en Sao Paulo. Brasil viene de meterle 4 goles a Uruguay ahí, pero sabemos que Brasil dominó más el balón. Por otro lado Colombia llega con necesidad de puntos, sabe que si pierde este partido y otros resultados se dan puede quedar fuera de los 5 clasificados, por eso buscará siquiera el empate contra esta Brasil, que viene demoliendo hasta ahora. El único que le ha logrado siquiera sacar un empate es precisamente Colombia, eso sí en Barranquilla. Aquí puede ser
ser más distinto el partido Colombia de visita se ha hecho muy complicado y si bien Brasil es una aplanadora se ha visto que ha bajado el nivel ya no es el Brasil de las primeras fechas, si Colombia le planta un buen partido a Brasil puede sacar aunque sea un punto y más por el regreso de jugadores como James o Borja seguro habrán piezas claves para esto, eso sí Brasil también trajo de vuelta a jugadores como Firmino o Coutinho por lo cual me quiere dar un partido muy complicado a Colombia, pero lo que me hace creer el que empataran es porque Colombia siempre en momentos así que sabe que corre peligro de quedar atrás siempre, se crece y sorprende por eso digo que le logrará sacar el empate. Cuarto partido y el clásico de la fecha Uruguay contra Argentina Montevideo Uruguay viene mal hay que decirlo así Uruguay no viene en su mejor momento, es una selección que para los jugadores que tiene no está demostrando toda su capacidad muchos culpan al técnico y todo realmente es algo cuestionable Uruguay viene de 2 goleadas en Argentina y Brasil y en esta doble fecha puede correr el riesgo de no hacer puntos y caer fuera de los 5 primeros por otro lado está Argentina que al contrario de Brasil se puede decir que Argentina sí ha ido de menos a más Argentina empezó con dudas las eliminatorias empatando y ganando uno que otro partido pero luego de ganar esa Copa América y de que su gente al fin los quiera y los apoye, Argentina renace como un equipo arrollador que le gusta la posesión de pelota las cosas le salen bien y te juega a presión el partido que Argentina le gana a Uruguay 3-0 en Buenos Aires es una clara señal del potencial que tiene Argentina ese partido perfectamente es digno de un campeón del mundo todo le salía bien buenas jugadas se dispersaban bien se divertía mostrando un gran fútbol yo realmente no veo a Argentina perdiendo realmente creo que primero perdería Brasil antes que Argentina ahora muchos dicen que un empate que Uruguay por estar en casa y por hacerse respetar la historia que tienen como selección y cancha le puede sacar un empate además que si Uruguay pierde lo más probable es que saquen a Tavares y como él es tan parecido en Uruguay, puede que ellos hagan el partido de sus vidas, así sea solo por un empate yo realmente creo que por lo que ha mostrado Uruguay y por seguir con esas ideas de no querer la página y todo eso creo que el partido lo ganará Argentina, esta vez será por un gol y ya y será mucho más reñido que el de Buenos Aires pero creo que si lo ganará Argentina. Quinto partido Perú versus Bolivia. Y por último el Perú versus Bolivia en Lima donde de seguro Perú se tratará de vengar de Bolivia por lo de la paz y eso este partido lo digo ya si Perú no gana este partido yo creo que ya estaría eliminado matemáticamente tal vez no pero moralmente sí por otro lado si Bolivia no gana o empata este partido saben que sus posibilidades ya son casi nulas para ir porque saben que con ganar los 3 partidos de locales que tienen no les bastará para llegar tienen que ganar al menos uno visita y pues realmente creo que para ellos el más accesible es este, aquí puede ya darse una eliminación por eso será a muerte en el papel Perú es favorito por la localía pero como lo dije en anteriores vídeos Perú no convence mucho y menos cuando es favorito es solo ver el partido contra Venezuela realmente Perú le cuesta mucho ganar si no es por errores de sus rivales no mete gol este partido es muy deductivo y no veo a ninguno de los dos queriendo equivocarse pero de seguro lo harán por la presión eso me hace y dejará mal parado a los dos. Y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero no haber ofendido a nadie pues solo es personal al contrario espero les haya gustado si fue así denle like, compartan suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos no se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de Reaperdenite en Facebook e Instagram y estar al pendiente de nuevos vídeos y mi próxima predicción sin más que agregar esto fue Reaperdenite.